Bueno, a continuación vamos a dar ese estudio a los troceadores DC, pues para la conversión, la función de conversión de corriente continua a corriente continua. Entonces, lo primero que tenemos es que existe pues la topología de dos cuadrantes, como el mismo nombre lo dice, nos va a permitir el control sobre los dos primeros cuadrantes de la máquina, en el que actúa primero como motor que recibe potencia activa o como frenada para la desaceleración pues de su eje. Entonces, para el primer caso tendremos el funcionamiento del del transistor 1 en conjunto con el diodo 2, que actuaría como diodo de libre giro para permitir, permitir el flujo de corriente hacia la máquina, mientras que en el caso contrario, obviamente los dos transistores están en contrafase porque en caso de excitarse al mismo tiempo tendríamos un cortocircuito en los terminales. Continuando, el transistor 2 va a experimentar, va a permitir que se desacelere la máquina al hacer un flujo de potencia en el sentido inverso. Así como está el convertidor de dos cuadrantes, está el de cuatro cuadrantes, que se suele conocer como puente H. Entonces vemos que, por ejemplo, al activarse un par de transistores en un lado, tenemos este flujo de corriente en este sentido, mientras que el par opuesto permite un flujo de corriente en el sentido opuesto. Entonces ello nos permite no solo la función de freno con regeneración, sino que nos permite el giro inverso de la máquina. Entonces tenemos frenado en ambos sentidos y tenemos aceleración en ambos sentidos de rotación para el convertidor de cuatro cuadrantes. Entonces, una de las subvariantes es el convertidor por modulación de ancho de pulso, que puede ser de medio puente si logramos tener un punto de tensión media. Una forma de implementarlo es claramente con el uso de dos capacitores suficientemente grandes, y entonces la función de conversión asumiendo modo de conducción continua básicamente se reduce al ciclo de trabajo que tenga la excitación de los transistores como pues escalamiento propiamente de la tensión que nos está entrando. Entonces, si exploramos el otro modo de conducción, que sería el modo de conducción discontinua, pues puede tener sus ventajas y sus desventajas. Pues una de las primeras que se vería por inspección es que esos puntos en los que no hay corriente, pues podrían significar un aumento en la eficiencia, pues porque no se está disipando potencia en los transistores, ¿cierto? Pero bueno, en eso influyen muchos más factores, así que por ahora lo que vamos a explorar es el comportamiento de la potencia y de la red en sí. Entonces, pues en primer lugar vemos que existen tres intervalos, uno asociado pues al del pulso de control del ciclo de trabajo, otro que es el tiempo de desmagnetización de la inductancia, y finalmente el tiempo muerto en el que se alcanza una corriente nula. Lo que vamos a tener asociados es que los parámetros de salida están asociados a este tiempo de desmagnetización. Entonces, con ellos se asocian la tensión media de salida y la corriente media de salida. Como podemos ver, dependiente de la inductancia y la razón de cambio, que sería esta pendiente. Por esa parte. Por otra parte, para los parámetros de entrada, lo que nos tendría asociado sería el ciclo de trabajo. Entonces, el ciclo de trabajo vemos que nos domina el parámetro de entrada, lo vemos aquí y lo vemos aquí. ¿Ok? Entonces, bueno, asumiendo que la potencia se transfiere en su totalidad, que no hay pérdidas en el dispositivo, pues podemos obtener lo que es la tensión de salida en función de la corriente de entrada y con ello calcular el tiempo de desmagnetización y finalmente con ello obtener la tensión de salida en función de la inductancia, la tensión de entrada y el ciclo de trabajo. Pero pues realmente esta fórmula sería más útil, esta fórmula es más útil para conocer el parámetro acá de inductancia mínima, pues para satisfacer los requisitos de diseño que necesitamos para la máquina, para el troceador realmente, pues para lograr satisfacer la conversión. Entonces, bueno, lo que notamos es que la relación de los parámetros de entrada, la tensión de entrada y la corriente de entrada simplemente se escalan por este factor que nos lo dicta el mismo ciclo de trabajo
la inductancia y pues es una escala que se relaciona como si fuera un elemento resistivo. Entonces, al final la característica en la entrada es resistivo. El convertidor con aislamiento es un convertidor tipo CPIC, es decir, Single Ended Primary Inductor Converter, que normalmente pues podría simplemente encontrarse acá la inductancia, que pues nos ayudaría pues a hacer las elevaciones de tensión al experimentar rápidas razones de cambio en su corriente. Pero pues en particular el aislamiento se pretende pues principalmente si se necesitan razones de transformación de tensión y corriente muy altas, y si necesita aislarse el puerto de carga con el puerto de la fuente, evidentemente. No es de extrañar que se encuentren capacitores también en este puerto en la entrada como para suprimir un poco los rizos de las sobrecargas, pues eso puede influir mucho en la impedancia de salida pues, de la primera fuente. Pero bueno, el objetivo es sobre todo aislar, y el comportamiento es a grosso modo muy similar al del troceador CPIC. Entonces, bueno, claramente la principal función, una de las principales funciones en la electrónica de potencia de estos convertidores es el control de máquinas DC, que tienen mucha simplicidad en su control, en su generalidad. Entonces, si modelamos la máquina DC con su inductancia y resistencia de armadura y tensión contra electromotriz, entonces por ejemplo, aplicando un troceador tan sencillo como este, pues me gusta llamarlo como el convertidor back super simplificado, ¿cierto? Porque pues básicamente está aprovechando la misma inductancia grande que tiene la máquina para hacer su control, y así se ahorra muchos elementos. Entonces vamos a tener una función de conversión que depende claramente del ciclo de trabajo de transistor. Evidentemente ese troceador nos trabajaría solo en el primer cuadrante, solo nos permitiría regular su velocidad, pero pues si se usara uno de varios cuadrantes, ajustaríamos su inversión de giro, frenado, etcétera. Entonces para este caso tenemos que el factor de forma es el que nos estaría afectando a grosso modo la eficiencia. Y adicionalmente el factor de forma pues nos haría que en el lado AC la onda fuera puramente cuadrada, y que en el contacto DC, en el lado DC, haya una corriente perfectamente aislada. Claramente este también influye en las pérdidas del mecanismo. Ahora, una, una primera aproximación de las características de carga con flujo constante, que suele ser como una de las funciones más interesantes, porque entonces el control de velocidad se limitaría al control en la tensión en los terminales, ¿cierto? Dejando constante la excitación de flujo magnético. Entonces en ese caso lo que tendríamos es en el primer análisis una inductancia asumida como infinita, en cuyo caso la salida de la corriente sería muy parejita, y en los tiempos en los que, o sea, la tensión de salida nos dependería, se simplificaría mucho su cálculo simplemente con el ciclo de trabajo. Ahora, en la tensión se van a experimentar claramente ondas cuadradas bruscas, y entonces con ello lo que sería una tasa de armónicos, pues que no es despreciable, y que va a depender de la potencia tras de la relación de las tensiones que tengamos en la función de conversión. Entonces podemos ver que siendo K la constante de la máquina, obtenemos frecuencia y torque, para ver que al final la potencia eléctrica se nos está aislada de los parámetros del motor y depende a grosso modo de la función de conversión. Finalmente, el modo que vale la pena asumir es una inductancia de armadura finita y una resistencia de armadura despreciable, en cuyo caso obtenemos un rizado que está encima de una corriente media de salida, o si se quiere ver, está rebotando por encima de una corriente mínima. Entonces, pues para este caso tendríamos al final que la corriente mínima, esta corriente mínima nos está dependiendo del ciclo de trabajo, de la tensión de excitación, la tensión en el puerto de entrada, perdón, y la inductancia de campo.